para que cerrar el panel a las 10:45 en punto, ojalá en espacio para responder preguntas. Y a las 11 inmediatamente estaremos comenzando con un tiempo que vamos a dedicar a presentar las publicaciones del centro, los últimos libros que ha publicado el centro, los últimos números de la revista, y también estará acompañado por otra presentación. Soy uno de los hermanos del doctor Antonio Padilla, que es el moderador de este panel, y empezamos con la primera. Muchas gracias, director. Buenos días a todos presentes. Este es un panel muy sugerente y es la primera vez que vamos a presentar esta idea. Este es un grupo que comenzó a trabajar aproximadamente hace de todos 3 meses y ha escogido no muchas categorías, pero sí algunas categorías que actualmente se utilizan en las relaciones internacionales. El panel está compuesto por el doctor Laice, el doctor Rubén Ley, la doctora Leila, la doctora Tsunami, el máster técnico del que habla el doctor Padilla, que va a ser el moderador de este panel. Vamos a presentar los siguientes conceptos. La doctora Leila, que va a comenzar a hablar de terrorismo, es decir, el concepto que existe en los diferentes lugares, el tráfico de personas y derechos humanos. Después continúa el máster técnico, va a hablar del ciberespacio y la seguridad preventiva. Después le sigue el compañero doctor Aice con el doctor Rubén Ley, que va a hablar del subglobal y comunidad de destino compartido. A continuación, la doctora Tsunami con problemas medioambientales y cierro yo con multipolaridad y multilateralidad. Sí, todo lo que se está hablando últimamente de las relaciones internacionales. Después, que creo que ahora el tiempo solo depende de nosotros para que los compañeros del público puedan expresar su idea. Terminando el panel, por una petición que nos hizo expresamente la Embajada de la Federación de Rusia, para una intervención de la primera secretaria de la Embajada de la Federación de Rusia, la primera Alicia, sobre multipolaridad y multilateralidad, que no debe pasar de los 14 o 13 minutos. ¿Están así, Marisa? ¿Lo juran? De los 14 o 13 minutos para después, y va a presentar por supuesto los criterios que tiene el gobierno de la Federación de Rusia sobre la multipolaridad y multilateralidad. Y después vamos a escuchar a los compañeros, porque tenemos hasta ahí 45, y no queremos que esto quede mal y que todo sea, salga muy bien en el día de hoy. Entonces, nada más que decir, la doctora Leila, ¿está lista? Sí. Bueno, buenos días. Invertimos lo que derechos humanos, que es lo básico, terrorismo y tráfico de personas, que se vinculan a ello. ¿Qué cosas son los derechos humanos? El concepto jurídico filosófico que procura proteger derechos inalienables e indivisibles de los seres vivos. Los antecedentes son múltiples. Empezamos con la carta de Matén del Vulcán Fuga. Lo dijo Alfonso X el sabio, que me priva de la vida, me priva de mis más derechos. La carta magna del rey inglés Juan Tierra. Los principios de la Revolución Francesa, que todos los conocen. La Declaración Universal de los Derechos Humanos e innúmeros documentos internacionales que tienen que ver con esto, sobre todo regionales. Se habla de las generaciones de los derechos humanos. Para nosotros el básico es la vida. Sin vida no hay más nada. Hay otro que es muy necesario, que es la paz, y el otro la independencia. Ubicamos los derechos sociales ponderados por la Revolución de Octubre, que fueron fundamentales: paz, nacionalidad y tierra. Restantes derechos sociales aprobados pueden surgir todos los días, pero la alimentación, la educación, la cultura, la salud, el medio ambiente, el desarrollo, la vivienda, el agua, el fondo marino y los océanos. Derechos individuales: el derecho de propiedad, comunicación, acceso a internet, libertad individual de expresión, asociación y prensa. Sin embargo, hay un elemento que modifica
la cuestión de los derechos humanos y lo internacionalizan, que es la aprobación de la seguridad humana por el PNUD y por la Cumbre del Milenio. Positivo, convierte a la persona en sujeto de derecho. Negativo, procliviza la injerencia foránea para garantizar, entre comillas, los derechos humanos. Se acostumbra a decir que hay un doble rasero. Yo me referiría a una posición clásica. En primer lugar, porque los polos del poder potencian los derechos individuales exclusivamente y la priorizan en sus estrategias. Los países en desarrollo procuramos la protección de todos los derechos sociales. ¿Cuáles son los resultados preliminares? La manipulación del tema de los derechos humanos en el Consejo, en la Corte Internacional de Justicia, en la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad, la aplicación de sanciones, injerencias y agresiones a partir de una supuesta violación de los derechos humanos en un país determinado, y se omiten los efectos de la dictadura y del terrorismo de Estado. El pretexto intervencionista, violación aparente de los derechos humanos. Perdón. Vamos al terrorismo. No hay una conceptualización debido a diferencias políticos sociales. Desde el año 36 en la Liga de las Naciones, porque siempre se ha pretendido decir que los movimientos de liberación nacional son terroristas. Y esto no lo podemos aceptar porque estaríamos perdidos en la lucha por la independencia, la paz, la autodeterminación. ¿Cuál es la aproximación conceptual? Es una amenaza o pacto intencionado, perpetrado por una persona, un grupo, una organización, una institución o gobierno con la finalidad de instigar, subvertir, desestabilizar, amedrentar o aterrorizar a personas, grupos e instituciones. ¿Cuáles son los métodos? Diversos. Todos los días surge uno distinto. La subversión y desestabilización, las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, genocidio, represión, mercenarismo, magnicidio, ecocidio, biocidio, atentados, empleos de armas, equipos y sustancias sofisticados, violación, toma de rehenes, entre otros. Hemos detectado clases de terrorismo: tribal o étnico, religioso, de Estado, espacial, económico, químico, biológico y bacteriológico, mediático, el ciberterrorismo en todas sus ramas, Berlíbano, en estos momentos, el neoterrorismo o individual. ¿Qué sucede? Que hemos retrocedido a la época del homo sacer del Imperio Romano. Sencillamente, el patriarca es dueño del vasallo, lo puede torturar y matar, y estamos en la fase, de nuevo, de la impunidad por la comisión de terrorismo. ¿Cuáles son los resultados preliminares? Bueno, que permanecen manifestaciones terroristas históricas, que se expande a escala universal, que prevalece la impunidad del terrorismo de Estado, que se diversifican y sofistican los métodos y, por supuesto, algo que nos atañe a los cubanos, la práctica clasista para clasificar a países según los intereses geopolíticos del intervencionismo y los impactos específicos sobre países clasificados como propulsores, vendedores, etcétera, del terrorismo. Esto complejiza las relaciones internacionales. Vayamos al tráfico de personas. Como concepto, acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas mediante formas de coacción, engaño, etcétera, con el consentimiento de una persona. El traficante termina su función con la llegada de los traficados a su destino o con su muerte. Pero existe además una interrelación, internacionalización y lucro, y delitos asociados o conexos, como son el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero, el tráfico de órganos y armas,
la trata de personas, el trabajo forzado, la esclavitud, la explotación sexual y el matrimonio forzado. Eso abunda mucho en Asia. Hay una confusión evidente entre tráfico y trata. Aunque nos aborden, nos planteen que nos dediquemos al tráfico, es fundamental abordar la trata. ¿En qué consiste la trata? Incluye un todo, desde el reclutamiento hasta la ubicación y el dinero que se emplee o el trabajo que se realice. Pero interesante es que resulta que la trata es el tercer delito penal internacional más lucrativo y que es un delito de lesa humanidad porque comporta toda una serie de actividades internas del país y al mismo tiempo significa que en un tercer país o en un cuarto país se amplía el poder de la trata. O sea, que viola también las fronteras de un país. ¿Qué es lo que trata la trata? Valga la redundancia. Explotación persistente de la prostitución, trabajo, servicios forzados, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos humanos, mendicidad infantil y reclutamiento militar o mercenario. Conforman el delito, el acto, los medios y el propósito de explotación. Los tratantes son miembros de redes criminales o actúan aislados. Y un elemento, la trata puede suceder en un mismo país, sin necesidad de afectar a un tercero o cuarto. La jurisprudencia es amplísima, pero situó dos cosas: decomiso, extradición, asistencia judicial, protección de testigos y una serie de documentos internacionales como la Convención de Palermo que establecen qué es trata y por qué y cómo hay que reprimirlo. Los principales corredores para el tráfico y para la trata se asocian a la migración. Y estoy señalando 3 lugares que tienen que ver con nuestro continente, en rojo. El resto está diseminado en distintos países, pero estos son los principales corredores donde se efectúa también el tráfico o la trata. Víctimas del tráfico. Estos son aproximados. Alguien puede contabilizar cuántos fueron los trasladados, cuántos se murieron, etc. Y a nosotros nos llama la atención porque sencillamente en América aparece un 6%, mientras que desde África subsahariana hay un 73%. ¿Cuáles son los resultados preliminares? Y con esto terminamos. La confusión e indefinición entre tráfico y trata y sus efectos. El tráfico es uno de los 5 delitos más lucrativos. Incrementa la inseguridad humana y de fronteras. Facilita la elaboración de listados acusatorios. ¿Se acuerdan cuando empezaron a decir que Cuba estaba tratando ciudadanos? El impacto demográfico y laboral irregular, porque desestabiliza los países mediante la fuga de cerebros y talentos. Y por último, erosiona el pacto mundial para la migración ordenada, regular y segura, que fue aprobado por Naciones Unidas y todavía es una utopía. Muchas gracias. Damos las gracias a la doctora Leila. Tiempo. Se ajustó muy bien al tiempo. 12 minutos y 15 segundos. Damos la palabra al máster Elio. Millón de gracias, no está muy bien para que no me regañen. Nos vamos a referir a 2 espacios fundamentales: ciberespacio y seguridad preventiva. En las últimas cumbres del 2010 hacia acá, sobre todo, se ha reconocido al ciberespacio como un nuevo dominio, multidominio, o como en inglés aparece en la bibliografía, a New Global Common. Quiere decir que hay consenso en que es uno de los 5 dominios y en esto hay generalidad. Ahora, buscando conceptualizar el ciberespacio, el concepto hegemónico que domina
el área de la ciencia, el área de seguridad y defensa y el resto de las áreas políticos sociales es el conceptualizado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que comprende los tres elementos en el ciberespacio: las personas, el componente tecnológico y la interacción en el ámbito digital con los usuarios y operadores. Hemos revisado conceptos europeos, australianos, aquí en América Latina, sobre todo en Colombia, que se apegan mucho al del Departamento de Defensa, y en otros países. O sea, hegemónicamente, casi todos los conceptos que hemos revisado hasta el momento, porque hemos hecho un trabajo muy primario aún, tienen en cuenta este concepto. En Europa, la directiva que regula cómo debe ser el funcionamiento del ciberespacio es la directiva que aparece en pantalla, y en el caso de la Federación de Rusia, hemos revisado la ley N90FZ, la llamada Ley Soberana de Internet, tal cual aparece ahí. Sin embargo, nos hemos estudiado la ley, los 4 elementos conceptuales fundamentales aparecidos en la ley, tanto para los operadores como para las diferentes plataformas, las direcciones IPP y los multidominios autónomos que pretende Rusia, al igual que China, con su ley de ciberseguridad de China. Hemos seguido las palabras del 2020 para acá del presidente ruso Vladimir Putin, de Dmitry Medvedev, y en el caso de China, de su presidente Xi Jinping y de otros funcionarios, porque tanto Rusia como China lo que tratan de hacer es contrarrestar los frecuentes ataques cibernéticos procedentes del exterior, y para ello le dan un peso fundamental a la ley de comunicaciones y al órgano rector que tiene que ver con esto. Hemos revisado los documentos de la Agencia Europea de Defensa que mencionan el ciberespacio, pero en ninguno de estos casos mencionados conceptualizan como tal el ciberespacio hasta el momento. En el caso de la Agencia Europea de Defensa, lo relacionan con la Military Cloud, o sea, con la nube, con la conocida nube. Y en el caso de la Agencia Europea para la Seguridad de la Información y las Redes, que también nos hemos buscado bibliografía al respecto, se ciñe, como dice ahí, su actividad fundamentalmente a la estrategia europea de seguridad, no poniendo en ningún caso hasta el momento hincapié en la conceptualización. En el caso de la OTAN, ahí les señalo las principales cumbres de la OTAN, partiendo de la del 2002. En todas las sucesivas, la relación era tratar de regular el espacio, tratar de frenar los ataques procedentes del ciberespacio, hasta que llegó la cumbre de Lisboa del 2010, donde todo parecía indicar que se iba a lograr una verdadera alianza regional norteatlántica. Eso en la práctica no ha sido así. Ahí no está conceptualizado tampoco ciberespacio, pero sí están más explicados las características que nos pudieran servir a nosotros desde Cuba para tomar experiencia en cuanto a la reconceptualización de nuestro concepto. En resumen, en el área internacional, como aparece ahí en pantalla, hay una aproximación muy fragmentada y muy centrada en el objetivo de cada organización. En el caso de la OTAN, protección de los sistemas críticos para la misión, tratando de que lleguen las tecnologías que se conozca a todos los miembros de la OTAN con un carácter plenamente agresivo, y tratando de lograr una alianza norteatlántica porque conviene, sobre todo en los conflictos actuales que hay de la operación militar especial de Rusia contra Ucrania, tratar de desvirtuar esta operación y atentar también con ataques cibernéticos contra la República Popular China. En el caso de la Unión Europea, lo que plantean fundamentalmente en sus documentos es un mercado digital único con una Internet segura, pero no explican qué cosa es la Internet segura, o al menos hasta ahora, en lo que hemos podido revisar, esto es un trabajo que estamos comenzando, no hemos podido delimitar qué llaman exactamente en la Unión Europea al mercado, a la Internet insegura. Y en el caso de la ONU, tratan de hacer accesible, el discurso se queda un poco en la Military Cloud, en la nube, en este caso no Military, Political Cloud, o sea, en la nube, porque lo que tratan de hacer es que lleguen las tecnologías de la información y las comunicaciones por igual a cada miembro de la ONU. En resumen, en las organizaciones internacionales hay países, sobre todo los desarrollados, que están en estas tres ramas: en la Unión Europea, en la OTAN y en otras organizaciones internacionales. Sus representantes, cuando van a hablar del ciberespacio, no hay un consenso ni una postura homogénea entre ellos mismos a nivel nacional. Entonces pasamos a la parte de Cuba. En el caso de Cuba, tenemos primeramente como ley primaria base de nuestra conceptualización del ciberespacio o tecnología de la información y las comunicaciones el decreto ley 35 referido, reitero, a las telecomunicaciones. En el decreto ley 35 lo que se plantea es que el ciberespacio hay que tratar de frenar los ataques que se producen en el ciberespacio. Después
Si hay tiempo podemos ampliar mucho más. Estoy haciendo un resumen. Y se plantea en este decreto ley 35 ampliar la necesidad de las capacidades de ciberseguridad, que sí es un concepto que está bastante homogéneo, conceptualizado en el área internacional. Pero en el caso cubano, de la República de Cuba, ¿dónde está sí conceptualizado el ciberespacio? En el decreto que aparece en pantalla 360 del año 2019, planteado como un ambiente virtual y dinámico, ambiente en el que se refiere a tecnología, equipos, procesos, sistemas de información, y un ambiente precisamente también en el que se va a crear información, a procesar, a almacenar y a transmitir información. Es un concepto hasta el momento bastante amplio, que sobre todo está hecho como manera de enfrentar en la percepción que tenemos a la llamada C4I procedente del Departamento de Defensa estadounidense, Command Control Communication Intelligence Surveillance and Recognize, o sea, reconocimiento y vigilancia, mando, control, comunicaciones e inteligencia. Con este concepto del decreto 360 podemos, al menos al principio, contrarrestar los afanes hegemónicos ofensivos en el caso que procedan de los Estados Unidos. En relación con la seguridad preventiva, bueno, la seguridad preventiva no aparece conceptualizada. Lo que se trata en las organizaciones internacionales se menciona, pero sobre todo en el área no militar. Cuando comenzamos para metodológicamente establecer el mismo orden que en el concepto anterior, por el área de seguridad y defensa, vemos que lo que sí aparece es la guerra preventiva relacionada a la teoría de la disuasión desde la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo aparece la legítima defensa preventiva, y tratan sobre todo los países desarrollados, porque en esto hay una, como se sobreentiende desde el punto de vista de la hegemonía, el norte contra el sur subdesarrollado. Desde el norte desarrollado amparan o intentan amparar la legítima defensa preventiva y la guerra preventiva, amparados en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Cada cual de los países desarrollados hace el entendimiento que comprende de acuerdo a sus intereses de este artículo 51, y por eso es lo que hemos detectado hasta el momento que pone más en freno el hecho de poder llegar, al igual que sucede con el ciberespacio, a una seguridad preventiva general, que sí está en el área internacional recogida como consenso, fuera de la parte de seguridad y defensa, seguridad preventiva, incluido nuestro país, en todas las demás esferas político-sociales, seguridad preventiva en el trabajo, en la salud pública, en la educación y en las otras esferas del área productivo, político, social y económica. Y como que se defiende esta seguridad preventiva como una sensación de total confianza en algo o en alguien. Ahora, cuando vamos a ver esta conceptualización de seguridad preventiva que aparece ahí, que acabo de mencionarle, vemos que el sentido es que esa sensación, fíjense que no dicen percepción, dicen sensación, se quedan en sensación, no llegan al plano de la percepción. Lo que tratan es de lograr identificar las amenazas, ya en esto ya se adentra en el campo de la seguridad y la defensa, y de, sobre la base de esas amenazas, tratar de estar en condiciones de plantear las amenazas con alertas tempranas seguras para contrarrestar las mencionadas amenazas. O sea que al final, aunque está en el área fuera de seguridad y defensa, en su propia explicación entran en esta área no militar. Y en el caso de Cuba no está conceptualizada, reitero, en el área de seguridad y defensa la seguridad preventiva. Sin embargo, hay 16 principios que regulan la seguridad nacional cubana. Y el primero de estos principios es la previsión. Cuando uno analiza la previsión, ya nos da base para poder trabajar en lo que todavía nos queda por delante, que es mucho en cuanto a la conceptualización de la seguridad preventiva y del ciberespacio. Un resumen, después puedo explicar otras cosas si están mis manos, se las puedo entender. Muchas gracias. Muchas gracias a ellos. No voy a hablar del tiempo. ¿Sí? Le damos la palabra a Aisel y a los dos doctores, Aisel y el doctor Rubilé. Por favor. Yo titulé mi intervención a toda especie sobre el concepto social. El término subglobal ha ganado espacio en el discurso político diplomático.
que ha suscitado fuertes controversias en el mundo académico, que ha traído consigo un aluvión de publicaciones. Nosotros hemos identificado más de 1000. No lo hemos leído, pero hemos identificado, que tienen diversos orígenes y tendencias ideológicas. En el caso de Cuba, aunque sin apreciarle recurrencia, es utilizado en las alocuciones en escenario multilateral, al igual que en los medios de información. Es inexacto referirse a una sola perspectiva del concepto subglobal. La conceptualización del término debe ser concebida con carácter multidimensional, que incluye el aspecto geográfico, socioeconómico y geopolítico. El aspecto geográfico, voy a ser muy breve, se refiere al conjunto de países de Asia, de África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe y la mayor parte de Asia, que está compuesto por países que están ubicados en el hemisferio sur. No voy a profundizar en esto porque es conocido. Si partimos del criterio de que es un concepto relativo, simplista, contradictorio y engañoso. Es un eufemismo que reemplaza términos que poco a poco han ido dejando de ser aceptados, como tercer mundo, países menos desarrollados y países en desarrollo. Desde la dimensión socioeconómica se refiere a países económicamente menos desarrollados. Quiere ser una representación visual de la división del mundo entre norte y sur basada en indicadores macroeconómicos y de desarrollo social. Codifica como un conjunto de naciones que sufrieron justicia sistemática y el impacto nocivo del colonialismo, el capitalismo y la globalización neoliberal. La dimensión geopolítica parte de la premisa de que aun cuando el sur no es un grupo uniforme ni tiene una visión monolítica, tienen en común posiciones cada vez más críticas sobre el doble rasero occidental, la pérdida relativa de credibilidad del modelo occidental y la toma de conciencia de que Occidente está perdiendo poder. Geopolíticamente, usar el término subglobal tiene mucho significado. Es una expresión gramatical de una realidad emergente que orienta a los países del sur a trabajar en colaboración en cuestiones políticas, económicas y sociales, técnicas, ambientales y culturales, y que se guían por el principio o por los principios de respeto a la soberanía, la independencia, igualdad, no condicionalidad, no interferencia en los asuntos internos y beneficios. Es un error que ha sido remarcar las diferencias económicas y las discrepancias entre los países del sur para diseñar su capacidad para establecer coaliciones encaminadas a ordenar el sistema internacional y jugar un rol proactivo en él. Ejemplo fehaciente son el grupo de los 77 y los BRICS. Si bien el grupo de los 77 y China intentan potenciar su actuación internacional, pretendiendo reformar la arquitectura financiera internacional, la eliminación urgente de medidas coercitivas unilaterales y el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, dando voz a la promoción de los intereses del sur global,
sus intenciones no han ido más allá de promover acuerdos económicos y comerciales entre los países del sur. Los BRICS es la derivación más avanzada de la dimensión geopolítica del sur global, ya que en su perspectiva se tiende hacia la geoeconomía con marcado carácter geoestratégico. A pesar de las divergencias internas, incluso los conflictos entre sus miembros, ¿se lo imaginan? El grupo se está erigiendo como un vehículo necesario en la transición del sistema internacional hacia un orden mundial diferente. La heterogeneidad económica y política de sus miembros, sus intereses divergentes, no han sido óbices para la ampliación de su membresía, ni ha debilitado su influencia global. No es nada fácil definir el sur global. En la literatura se identifican disímiles definiciones del concepto que parten desde diferentes perspectivas. No es lo mismo estudiar el concepto en el sur que en el norte, ni en los espacios del sur que son norte, ni en los espacios del norte que son sur. Definir sur global insinuaría el influjo combinado de las tres dimensiones antes mencionadas, otorgándosele un mayor peso a la dimensión geopolítica, que en la actualidad tiene una mayor significación epistémica. El constructo preliminar de una definición del sur se resume que es una forma sintética de referirse a un conglomerado de estados que una vez cada vez más asertivos, que han sido víctimas de desigualdades y que, si durante mucho tiempo se le ha atribuido una limitada influencia geopolítica y geoeconómica, han ido posicionándose de manera contestataria cada vez más enérgica en el escenario internacional. Pese a las inexactitudes del término subglobal, tales como amalgamar un grupo notable de países heterogéneos, no tener en cuenta el impresionante ritmo de crecimiento que tienen algunos de sus miembros. Por ahora, no tomar en cuenta la orientación geopolítica de los estados, ni las marcadas diferencias en cuanto a cuestiones de la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, consideramos que el término subglobal, aun con las incoherencias que se perciben en las definiciones, es un concepto pertinente y útil para utilizarlo en el lenguaje político diplomático. Porque primero, está representando una realidad geopolítica frente al hegemonismo. Segundo, contribuye a la percepción de un mundo orientado hacia el multipolarismo. Y tercero, aun cuando represente un código de países muy diferentes, lleva en sí mismo una percepción aglutinadora. Muchas gracias, doctora Isa. ¿Qué me memore? ¿Cómo hablamos aquí? ¿Está compitiendo con él? No, estaba... Buenos días a todos. Quiero tratar de hacerlo más pronto, o sea, lo más rápido posible. La visión de lo que voy a hablar en el día de hoy tiene un carácter de un enfoque epistémico a partir de la conceptualización de lo que puede ser el concepto, para que la redundancia de una comunidad de futuro compartido. Primero, en los últimos tiempos nosotros hemos escuchado mucho a partir de la visión china de una comunidad de futuro compartido.
pero hay que entender varios elementos que están asociados a ello. Y primero hay que ver por qué el concepto de una comunidad de futuro compartido. Primero, el ascenso de China como segunda economía mundial después del 2008 generó un cambio de percepción en la política exterior de China. Tener en cuenta que hasta el momento se estaba desarrollando una política de los 24 caracteres de Deng Xiaoping, que es no llamar la atención, pasar desapercibido, o sea, de una manera en el que al llamar demasiado la atención como segunda economía mundial, a partir del 2012 con el 18 Congreso del Partido Comunista de China, el ascenso de Xi Jinping, y a partir de ahí en el 2012, finales de noviembre del 2013, se establece el concepto de lo que se llama la comunidad de futuro compartido. Y en el 2014 Xi Jinping se enfoca en desarrollar la diplomacia de gran país con características propias. O sea, ya la visión de un concepto se comienza a transformar a partir de una serie de elementos que van convirtiéndose en una estrategia y que eso va llevando en diferentes momentos posterior, ya se va viendo acciones diferentes en el cual se plantea, por ejemplo, en el 2015, cuando Xi Jinping dice que no podemos cambiar la historia, pero sí podemos construir el futuro. Y a partir del 2016, cuando hace la presentación en la Organización de Naciones Unidas, pues hace claramente explícita, ya no con un enfoque de diplomacia o de política exterior por parte de China, sino lo emprende con un concepto que debe desarrollarse a nivel internacional. Y ese enfoque, o sea, habría que preguntarse qué gira alrededor de ese concepto. Parte a partir de la visión de China, de su enfoque de dónde venimos, qué cosa era China, dónde está en las condiciones actuales y hacia dónde quieren ir. Y China quiere ir hacia el 2049 siendo una nación desarrollada, poderosa y próspera, la cual eso implica que tenga un determinado estatus en el sistema internacional. Y en ese estatus hay que destacar que en las condiciones actuales, por eso hay que ver la misión y el enfoque en la política exterior, cómo todo se está, o sea, hay que verlo como un complemento integrado y no como un elemento desajustado, no porque la iniciativa la franja y la ruta, no porque la iniciativa de desarrollo global, no, los elementos cada uno tiene una visión integradora como proceso que en sí aglutina lo que se llama el gran concepto de la comunidad de futuro compartido, que es la visión integral de China de saber hacia dónde va. Y ahí es donde determina cómo, a partir de esa comunidad, tiene 4 iniciativas en las cuales también se ajustan con los 4 objetivos que establece el libro blanco de la comunidad de futuro de compartido. La iniciativa de la franja y la ruta está muy vinculada con el objetivo de que los países del mundo hemos de construir un futuro más hermoso. La iniciativa de desarrollo global, los países del mundo hemos de construir un futuro de desarrollo y prosperidad. La iniciativa de seguridad global, los países del mundo hemos de construir un futuro de paz y tranquilidad. La iniciativa civilizatoria global, los países del mundo hemos de construir un futuro de imparcialidad. O sea, hay que tener en cuenta que en las condiciones actuales China necesita seguir profundizando su ascenso para consolidar esa capacidad que está desarrollando y no puede hacerlo en condiciones de guerra o en condiciones que no sean de paz, porque la paz es la que le va a permitir el ascenso. Incluso cuando usted analiza el entorno geográfico o geopolítico cercano, China ha tratado de estabilizar los conflictos más cercanos con sus vecinos para tratar de mantener esa tranquilidad que le permita poder seguir consolidando su ascenso como gran potencia. Y a partir de ahí va utilizando una serie de categorías fundamentales que va a hacer expresión en cada uno de sus discursos, desde la máxima dirección de Xi Jinping, la Cancillería, la Academia y otros organismos, en los cuales hay que tener en cuenta 3 elementos. Primero, en las condiciones actuales China reconoce la compleja situación del escenario internacional y necesita mejorar ese entorno para poder tener un ascenso más veloz a partir de los propósitos que se han ido estableciendo. Intentó modificar en el marco de los organismos existentes la correlación de fuerzas y enfrentó a la oposición occidental. China quiso cambiar en el marco de los organismos existentes, tener más cuotas dentro del Banco Mundial, tener más cuotas dentro del Fondo Monetario Internacional. Y tuvo el veto inmediato de Estados Unidos, que tiene la consolidación a partir de la hegemonía luego de los acuerdos de Bretton Woods, y eso no impidió de que China entonces asumiera un cambio de actitud mucho más proactivo en el que dije, bueno, no puedo
modificar el actual estatus del orden internacional que está conformado sobre la base legal, jurídica, lo voy a hacer a partir de mis propias condiciones. Lo que está haciendo China es crear sus propias instituciones. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Banco de Desarrollo de los BRICS, la iniciativa de la Franja y la Ruta, y para eso necesita tener el apoyo y la cooperación con todos los países del mundo. Por tanto, esa visión de una comunidad de futuro compartido está en función no solamente de la visión hacia adentro, sino de la visión hacia afuera. Porque en la misma medida que exista paz en el mundo, en la misma medida que pueda relacionarse, también puede sacar esa sobresaturación de capacidades internas que tiene el país y llevarlas hacia afuera, que es lo que ha permitido que la iniciativa de la Franja y la Ruta esté consolidando grandes proyectos de infraestructura a nivel global, porque esas capacidades que han generado las grandes empresas de infraestructura china, pues necesitan salir al exterior, como también las grandes capacidades de reservas internacionales que tiene China, necesita también invertirlas y desarrollarlas. A partir de ahí se crea, sobre la base de modificar el Estado, teniendo en cuenta la multipolaridad que plantea Rusia y otros conceptos de otros países que están en función de una forma ajustada a las mismas prioridades, pues entonces establece intereses comunes de la humanidad, paz, justicia, progreso, un mundo mejor, apertura e inclusión, convivencia armoniosa, diversidad y aprendizaje mutuo, unidad y cooperación, las cuales no están en contradicción con otros enfoques de otros países como puede ser Rusia, o como puede ser Cuba, como puede ser Venezuela, o puede ser otros países. Y eso, por tanto, va a ayudar de que ya en su estrategia política exterior no establezca asociaciones estratégicas o asociaciones estratégicas de cooperación integral o digamos asociación de futuro, sino que establezca una nueva asociación futura que viene siendo la comunidad de futuro compartido. Por tanto, la visión integral de un futuro compartido está en función de la visión hacia el 2040, de su visión hacia el 2060 y por supuesto parte de la conceptualización, de la implementación mediante estas 4 iniciativas, que ya hay una quinta, y el compromiso bilateral. O sea, por supuesto, China lo está emprendiendo de manera multilateral, pero necesita el compromiso bilateral de cada uno de los estados para hacerlo de manera armoniosa y a partir de ahí, sobre la base del concepto de lo que se llama las ventajas compartidas y no las tradicionales teorías de las ventajas comparativas que han desarrollado David Ricardo. Por eso es que de esa manera bilateral se ha establecido en el 2022 la Comunidad de Futuro Compartido China-Cuba, la Comunidad de Futuro Compartido con importancia estratégica China-Vietnam en el 2023, la Comunidad de Futuro Compartido Alto Nivel China-África, la Comunidad de Futuro Compartido más estrecha China-ASEAN, la Comunidad de Futuro Compartido China-Tayikistán y puedo seguir mencionando otras que ha desarrollado con países de Asia Central. Y para finalizar, el concepto consiste básicamente, y lo que no es, o sea, es una definición a partir del criterio por la parte china que nos toca a nosotros poder interpretar de cómo países subdesarrollados o como país en condiciones completamente distantes geográficamente podemos entrar en esa participación conjunta. Y hay 3 elementos fundamentales, o sea, un nuevo tipo de globalización, nuevo tipo de relaciones internacionales y nueva gobernanza global, más allá de lo que pueden leer ahí en el concepto de lo que puede ser. 3 elementos que son importantes para transformar el actual orden internacional y por tanto ajustarse no solo a una nueva versión de un mundo en el cual implica que se promueve una gobernanza en el que hay valores y beneficios compartidos, pero eso implica uso compartido de recursos. Y compartir en lugar de la separación o fragmentar como hace hoy Occidente, donde trata de establecer grupos o coaliciones que tratan de atacar hacia otros. China habla de una visión integral que incluya a todos y que no excluya a ninguno, y que todos tengan iguales derechos, países pequeños como Fiji, países grandes como Rusia. O sea, lo importante es esa visión para entenderla, que es su visión y es la visión de China en su enfoque hacia el ascenso y su conversión en gran potencia al 2049, en la cual tendríamos también la posibilidad de adoptar varios enfoques de acuerdo al actual orden internacional. Muchas gracias a todos. La profesora Pilar va a tener una presentación sobre la continuación del tema. Qué bueno. Doctora Tsunami. No,
el tema que voy un poco a presentar acá es el concepto sobre medio ambiente o problemas de medio ambiente, problemas medioambientales, obviamente. Esto básicamente no es un concepto que los anteriores hemos visto. Sin embargo, se utiliza muchísimo en el día a día, sobre todo por la politización que ha cobrado este concepto, es un tema constante en todas las agendas políticas, si quieren tener determinada credibilidad, más allá de realmente la proactividad que se pueda tener en cuanto a acciones, ¿no?, en este ámbito. De manera general, si pudiéramos hablar de un concepto tomando de algunos elementos generales, ¿no?, sobre qué entender por problemas ambientales, es decir, que los problemas ambientales son todas esas realidades que amenazan de forma inequívoca la estabilidad, salud y supervivencia de los seres vivos, de los suelos y de todo lo importante para mantener la vida general. Más o menos se pudiera hacer una aproximación general. Aquí podría también abordarse el tema de la sostenibilidad, el tema del ecologismo, todo está muy relacionado. Pero realmente, y es en lo que quiero basar mi presentación, el debate alrededor del término a partir de tres elementos que a mi modo de ver son fundamentales, son tres ausencias importantes a la hora de tener en cuenta este tema como objetividad. Uno, el lugar del ser humano en el medio ambiente. Siempre se habla como que el ser humano tiene que ser por el medio ambiente y parecería que el medio ambiente está aquí y el ser humano está aquí atacando al medio ambiente. Parecerían categorías divididas y que el ser humano tiene que hacer por el medio ambiente. Y de ahí, de principio, se está estableciendo un gran divorcio entre el ser humano y el medio ambiente, como si el ser humano no perteneciera a ese medio ambiente. Por lo menos a nivel perceptivo, parecería ese uno de los elementos. Pudiera hablarse muchísimo al respecto, no tenemos tiempo menos para hablar de historia, ¿no? Pero con la modernidad un poco es que empieza a crearse esta gran división cuando se pierde la visión de unidad, la visión de unidad, de complejidad del mundo, y empieza un poco a hablarse de la división de la ciencia y a fragmentarse el conocimiento. De eso habría muchísimo que hablar, pero eso sería el origen. De ahí la importancia que Edgar Morin le refiere al concepto de, la teoría de la complejidad para abordar este tema. Otra de las cuestiones que a mi modo de ver es otra de las grandes ausencias y que para nosotros, como especialistas en relaciones internacionales y en temas de diplomacia pública, sumamente importante, es entender el papel del medio ambiente como espacio de construcción de relación, como espacio de construcción con potencialidad de construcción de consenso y de empatía. Por cuanto, y ahí viene un poco la politización que muchas veces se le da al tema, ¿no? Miren, habría muchos ejemplos, pero estamos en Cuba y hay un ejemplo clarísimo de construcción de relaciones que tienen al medio ambiente como ese espacio, ¿no?, realmente de construcción de empatía, de cierta manera, y es las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Aquí hay especialistas que, por supuesto, tienen vivencias en cuanto a todas las potencialidades de cooperación que se puede dar en ese ámbito, más allá de las relaciones conflictuales que de alguna manera pueden existir en momentos más o menos arduos, pero el medio ambiente es el espacio de todos, más allá de las fronteras. Y eso es importante sobre todo para las relaciones internacionales, teniendo en cuenta, y para el ejercicio de la diplomacia sobre todo. Y eso no ha sido perdido de vista realmente, y aquí vendría el otro punto que me parece importante tener en cuenta en el debate, que es la relación entre la élite global y su influencia en las políticas nacionales. La élite global no ha perdido de vista, la élite global no ha perdido de vista la importancia que tiene el medio ambiente precisamente para la construcción de relaciones. De hecho, recientemente, a raíz de la pandemia
de la COVID-19, en el foro de Davos se lanzó la iniciativa del Gran Reinicio, Gran Reseteo, donde precisamente las cuestiones ambientales tenían era un elemento fundamental en ese proyecto y lo siguen siendo. Entonces, esto estaba muy relacionado también con el impulso que desde este proyecto se le quería dar se le quiere dar a la cuarta revolución industrial. Precisamente un poco de eso iba lo del gran reseteo o gran reinicio. Con esta cuarta revolución industrial, donde entra también el tema de la energía eléctrica, la energía limpia, que evidentemente son cuestiones que se están impulsando mucho desde todas las políticas que se quieren abordar, sobre todo se aborda el tema del cambio climático, todo ello. Bueno, la inteligencia artificial, además, ya mencionada en los últimos tiempos y con el avance que ya estamos viendo al respecto, un poco esto paliaría y de alguna manera mantendría a los seres humanos desconectados de ese ambiente y más conectados al mundo tecnológico, pero un poco la lectura de que salvar el medio ambiente precisamente estaría en función de que el ser humano o sea, tampoco se puede entender el tema desde el punto de vista negativo, que el desarrollo tecnológico sea negativo, que el impulso de esa cuarta revolución industrial sea negativo, pero a lo que me refiero es a los intereses realmente que hay detrás de esas élites globales que sí tienen un espacio ya influyente en el tema tecnológico sobre todo, y además ven o sea, a partir de lo que propició la coyuntura de la COVID-19, de la pandemia, detrás de lo cual también hay toda una serie de teorías conspirativas. Ven lo propicio que sería un poco ese alejamiento y desconexión. Y es por eso también han teorizado un grupo de filósofos contemporáneos, como el surcoreano Byung-Chul Han, que habla sobre la sociedad del cansancio o sociedad del rendimiento, y que un poco es lo que va caracterizando a la sociedad actual. O sea, y en los años 60 el filósofo francés Guy Debord un poco conceptualizaba a nuestra sociedad como la sociedad del espectáculo. Ya el filósofo Byung-Chul Han en 2010 empieza a hablar de la sociedad del cansancio y del rendimiento como esa sociedad ensimismada en sí misma, para la redundancia, que está alejada cada vez más de su entorno natural y conectada a un mundo totalmente cada vez más enajenante a partir del desarrollo de la tecnología, de la informática y la comunicación. Y con el entonces, bueno, concluir básicamente sobre ese tema, porque es un tema muy amplio, es un tema muy rico sobre todo para el debate y bueno, nada, ojalá propiciar con ellos reflexionar respecto de estas cuestiones, que es un concepto que no tan acabado como pudiera decirse en el resto de los otros, sino que tiene más que ver con la construcción de pensar en los debates que están alrededor de él y que tienen que ver precisamente con esas cuestiones, igual del ser humano y la importancia de ese espacio de la naturaleza, ese espacio del medio ambiente como constructor de relaciones, y además el lugar de la importancia que le dan a él las élites globales, sobre todo cómo lo proyectan en las políticas nacionales. Muchas gracias, profesor. Para terminar la parte de exposición nuestra del taller, luego van algunos criterios relacionados con la multipolaridad y multilateralismo. Multipolaridad y multilateralismo. Desde el punto de vista puramente científico, hasta la fecha, por lo menos lo que hemos visto, todavía no existe una teoría plena y completa del mundo multipolar. Ni se ha encontrado en las teorías clásicas algunos paradigmas de estas relaciones
relaciones internacionales. La interpretación de la multipolaridad ha estado asociada a diferentes concepciones, como por ejemplo, en primer lugar, el poder geopolítico lastraba de la existencia de polos que venían simplemente el poder a miles de hambrientos y desprotegidos. Ahí tenemos ejemplos de historiadores como Paul Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias, o Walton sobre la geopolítica de las grandes potencias en el siglo XXI, o de Powell como la multipolaridad y la revolución en la perspectiva estratégica, o otra obra como El después del imperio, el nacimiento del mundo multipolar, y en segundo momento está asociado a que la multipolaridad se ha visto como un fenómeno como la obligatoriedad de unirse a un polo de poder porque no se tienen otras opciones. Y entre ellos está el de David Kant, la emergencia del mundo multipolar. Un tercer momento lo podemos estudiar en las concepciones de un especialista británico llamado Petito, el cual intentó construir una alternativa fundamental al mundo unipolar sobre la base de conceptos jurídicos y filosóficos de un alemán, Carl Schmitt. Han existido también declaraciones como la del 26 de enero del 2007 en la columna editorial del New York Times, donde se escribió abiertamente que el surgimiento del mundo multipolar junto a China ocupa ahora su lugar en la mesa en el paralelo con otros centros de poder, tales como Bruselas o Tokio. O el 20 de noviembre del 2008, en el informe global del 2025 del National Intelligence Report de Estados Unidos, se indicaba que la aparición del sistema multipolar global debe esperarse en un plazo de 2 años, siempre con la primacía de los Estados Unidos. Algunos estudiosos occidentales opinan que el mundo multipolar no considera seriamente la soberanía de los Estados-nación existentes y se afirma solo a nivel puramente jurídico y no es confirmada por la presencia suficiente del potencial de poder estratégico, económico y político. En el siglo XXI ya no es suficiente por ser un Estado-nación para ser una entidad soberana. Por otra parte también, uno de los filósofos que más ha trabajado la multipolaridad es el ruso Alexander Dugin, que ha tratado temas en diferentes libros, como la teoría del mundo multipolar, la cuarta teoría política del mundo multipolar, identidad y soberanía, contra el mundo postmoderno y otros. Por otro lado, que no voy a ahondar mucho aquí, hay conceptos de política exterior de la Federación de Rusia, porque la primera secretaria va a tener una intervención especial sobre esta temática, y donde aparecen puntos como, por ejemplo, que esto se considera como multipolaridad sobre la Federación de Rusia. Rodeado puertas oficialmente de una nueva época, una cooperación y respeto mutuo. En tercer lugar, desarrollo y responsabilidad ambiental. En cuarto lugar, fin de la hegemonía. Y en quinto lugar, prioridad a los procesos de integración. Debemos destacar también que el cumplimiento de la concepción de la política exterior de la Federación de Rusia ha dado un giro de su concepción precisamente hacia un mundo multipolar global. Pero a pesar de todas estas cuestiones que le he planteado anteriormente, la referencia al orden mundial multipolar se escucha cada vez más en las cumbres oficiales y en las conferencias y congresos internacionales. Vínculos con la multipolaridad están presentes también un importante número de acuerdos intergubernamentales y en los textos sobre seguridad nacional y defensa estratégica de una serie de países influyentes y poderosos. Por lo tanto, hoy más que nunca es importante dar un paso hacia el inicio del desarrollo pleno de la teoría del mundo multipolar. Hay más pragmatismo que teoría. Por otro lado, al hablar del multilateralismo, podemos expresar lo siguiente hasta ahora. Por ejemplo, se decidió que el 24 de abril se celebrara el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Esto se celebró por primera vez en el 2019. Esta fecha busca motivar a los países a seguir colaborando en pro de los temas comunes, llegar a acuerdos y negociaciones que sean de mutuo beneficio para todos, como lo contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Debemos expresar que el propio diccionario de la Real Academia Española no contiene una definición de multilateralismo como sustantivo, aunque incluye el adjetivo multilateral, que es una de las cuestiones que más se emplea. También han existido varios diplomáticos como Ricardo Redondo, un argentino que es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para citar en América Latina, en un manual de relaciones internacionales con los compiladores Mariana Carlota, Patricio Rubini, Julio Lescano y Media, y Ángel Rodríguez, donde habla que el multilateralismo nació de la creciente interrelación entre los estados y la necesidad de administrar de manera conjunta una serie de intereses comunes. Ello produjo el surgimiento de distintas formas de colaboración y cooperación, que en una primera etapa se condujeron a través de conferencias o congresos internacionales, y que posteriormente
se trabajó en la creación de estructuras permanentes, como comisiones internacionales, uniones administrativas, etc. Como conclusiones, podemos decir lo siguiente: el primer aspecto conclusivo por ahora es que todos estos libros, artículos de declaraciones no contienen ninguna definición precisa de qué es el mundo multipolar. Hay mucho pragmatismo. Ni por otra parte, una teoría coherente y consistente sobre la construcción de la teoría del mundo multipolar. No niego absolutamente su valía y que nos puede ayudar a seguir investigando. Lo hablamos de las diferentes teorías que se han planteado o pragmáticas a nivel internacional en las relaciones internacionales. En segundo aspecto, es que el mundo multipolar no implica un retorno al sistema bipolar, que sí se han expresado internacionalmente algunos estudiosos del tema. Porque hoy no hay una sola fuerza estratégica o ideológica que pueda resistir sin ayuda hegemónica material y espiritual del occidente moderno y de los Estados Unidos. Debe haber más de dos polos en un mundo multipolar. Yo siempre hablo que no podemos asociar solamente al mundo multipolar al poder, sino el polo de los hambrientos donde está. Eso es un polo también. El tercer aspecto es ver la nueva multipolaridad no como un acercamiento simplemente de países grandes y pequeños, sino valorar el comportamiento de ambos grupos con una actitud diferente ante la actual relación internacional. En cuarto lugar, es que los intentos de conceptualizar la multipolaridad al estado asociado al poder pueden ser inexactos, porque multipolaridad, como dije anteriormente, no es sinónimo de poder. Un quinto aspecto a tener presente es que el mundo multipolar es una alternativa radical al mundo bipolar. Existe facto en la situación actual, debido al hecho de que existe también una presencia de unos pocos centros de toma de decisiones estratégicas. El sexto aspecto conclusivo, por ahora, es que la multipolaridad constituye una nueva organización de las relaciones internacionales, que es un proceso que va en camino, que presupone la existencia de múltiples polos de países con diferentes niveles de desarrollo económico, político, financiero, comercial y militar, sin predominio de una sola política. Y la séptima conclusión es que la multilateralidad ha sido empleada tanto por los países más poderosos que tienden a la unipolaridad para legitimizar sus acciones o por países más pequeños y soberanos. Y siempre pongo el ejemplo de la Primera Guerra del Golfo. La Primera Guerra del Golfo trató de legitimizar los Estados Unidos esa guerra a través de la aprobación de las Naciones Unidas. Y lo logró. Indirectamente lo logró. Todo lo anterior no son definiciones conclusivas. Ha sido el día de hoy un primer intento de presentación para lograr en el futuro una teoría más acabada. Yo, a nombre de este colectivo, que es un colectivo que está estudiando las diferentes definiciones en las relaciones internacionales, hoy hemos presentado 10, no están acabadas, sino que piensan los demás sobre estas definiciones. Como nueva presentación, imprimir la presentación, pienso, le doy las gracias al colectivo porque hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Muchas gracias a todos. Con 13 minutos de explicación, la primera secretaria de la Embajada de la Federación de Rusia, que está aquí presente, tiene también una intervención relacionada con la multipolaridad. Adelante, Marisa. Muchísimas gracias, Mario. Habla muy bien español, así que no se preocupe. Muy buenos días, español no es mi lengua materna, entonces es un poco difícil explicar lo que es multilateralismo para nosotros, los criterios de multilateralismo, pero he escuchado atentamente todos los discursos de estimados profesores y expertos. Estoy sorprendida por el nivel de la competencia y expertise que ustedes tienen, y con gran gusto me gustaría destacar que con algunos términos, ¿verdad?, nosotros coincidimos 100%. Entonces, me pidieron hablar de los criterios del multilateralismo. ¿Cuáles son? Y para empezar, me gustaría citar la frase del padre del filósofo inspirador del proyecto de la Unión Europea, la Europa Unida, Jean Monnet. Il a dit: rien n'est possible sans les hommes. Rien n'est durable sans les institutions. La traducción es la siguiente: nada es posible sin personas y nada es sostenible sin instituciones. Entonces, instituciones son la clave, ¿verdad? Y si nosotros vemos el proceso histórico, cómo surgió el orden mundial, la arquitectura global,
Pues en el siglo XVII, después de la guerra de 30 años, surgió el sistema de Westfalia y lo formaron esta nación de los estados independientes, la soberanía como tal, y todavía en el siglo XXIX vivimos con esta filosofía, con este concepto, ¿verdad? Es muy estratégico. Después la guerra napoleónica, al principio del XIX siglo, y lo crearon Concierto de Viena. La Primera Guerra Mundial, tenemos el sistema de Westfalia, tenemos la primera organización mundial, Liga de las Naciones. No lograron establecer la situación y fracaso de Liga de las Naciones causó la Segunda Guerra Mundial, otro conflicto muy serio. Y después de la Segunda Guerra Mundial han creado del sistema Yalta-Potsdam y todavía vivimos en este sistema, pero tenemos que pensar cómo se puede modificar ese sistema actual para que sea capaz de responder a los retos modernos. Pero hoy no podemos pensar en una colisión directa, porque con todas estas armas nucleares, biológicas, químicas, lo que sea, sería el fin del mundo, el fin de nuestro planeta, de nuestra vida. Y como ha dicho nuestro canciller Sergei Lavrov, ahora lo implementan proxy guerras, lo implementan técnicas de guerras híbridas, de guerras económicas, ¿verdad? Y es igual como en la Segunda Guerra Mundial, con toda la coalición, ahora bajo el mandato de los Estados Unidos. Hay unos 50 países que están luchando contra Rusia, contra nosotros, a manos del régimen ucraniano, ¿verdad? Y como en el régimen Hitler es abiertamente nazi. A esta tensión de aumentar el nivel de violencia, la semana pasada nuestro presidente habló de los cambios en nuestro concepto nuclear. Eso es algo muy importante que tenemos que dar cuenta. Y claro que en este mundo moderno no podemos, con estas proxy guerras, no podemos tener un ganador definitivo para después firmar un acuerdo marco que sería sostenible, que sería estable. Y vivimos en la realidad cuando necesitamos desarrollar los principios básicos de las relaciones internacionales en el contexto de un mundo postmoderno, y cada vez este mundo es más diverso y menos estable, ¿verdad? Y la formación del mundo multipolar requiere la modernización de la arquitectura de la gobernanza global. Y queremos un orden mundial más justo, más adecuado, más democrático, basado en los principios de la Carta de la ONU, en su totalidad y su interconexión. Este me lleva a mi primer criterio de multilateralismo, que necesitamos tener las instituciones fuertes, porque vivimos en la época de las instituciones débiles. El conflicto en Palestina se muestra absolutamente claro, ¿verdad?, el fracaso adaptar alguna decisión que la comunidad internacional puede parar este genocidio, esta tragedia humana que está sucediendo en esta zona. Prácticamente que durante muchas décadas, hay que declararlo, que las decisiones de la ONU sobre la creación del Estado palestino no se han implementado. Y no prácticamente quedó nada de los territorios donde se suponía formar el Estado palestino. Instituciones fuertes es lo que necesitamos. Les voy, estimados señoras y señores, dar la información bastante interesante. Hace varias semanas publicaron en el occidente la estadística. Entonces, lo que dice, ¿verdad? En 10 meses después del inicio de la operación israelí, murieron 20 veces más civiles personas palestinos que durante los 10 años de guerra en Donbass después del golpe del Estado de Ucrania en 2014. Una vez más, en 10 meses murieron más de 20 personas más que en 10 años. Es una gran tragedia y la comunidad internacional debe tomar las acciones. De ahí surge el segundo criterio de multipolaridad, la necesidad de cumplir con las obligaciones propias en el marco de las instituciones multilaterales.
permítame enfatizar un punto muy importante. Es necesario implementar los principios de la Carta de la ONU, de las Naciones Unidas, en toda su interconexión e integridad. Los Estados Unidos han hablado del derecho internacional muchas veces y dicen que el mundo moderno debe basarse en algunas reglas. No son esto por escrito, nadie lo ha visto, ¿verdad? Hay solo una manera de comportamiento: seguir con los deseos de los Estados Unidos. Si no, ustedes violan el derecho internacional, pero no se debe hacer así. No es justo, ¿verdad? Un resumen para este punto, doctor Mario, eso es que no se debe tratar la Carta de la ONU como tal, pero debemos pensar cómo sería beneficioso para todos los países implementarla. Tercer criterio de multilateralismo, que multipolaridad debe basarse en estructuras de integración. Tenemos varios proyectos de integración: Unión Africana, CELAC, Organización de Cooperación de Shanghái, Unión Económica Eurasiática, ASEAN, Ruta de Seda, lo que sea. Y cada este proyecto tiene su plan de las actividades y su vista para el desarrollo. Entonces necesitamos pensar cómo se puede evitar el conflicto entre ellos mismos, ¿verdad? Que sería la convergencia, la sintonía entre todos estos proyectos de integración. 4 criterios. Necesidad de crear un nuevo sistema de seguridad global. Nuestro presidente ha hablado del sistema de seguridad eurasiático. ¿Por qué? Porque con todos esos actos criminales en Yugoslavia, en Irak, en Libia, en Siria, en Afganistán, se ve absolutamente claro que el concepto de la seguridad euroatlántica no funciona, ha perdido su relevancia completamente. Y nuestro concepto de la seguridad eurasiática sería abierta para todos los países, incluso los del occidente, que van a pensar en sus intereses nacionales y no solo pensar cómo proteger los intereses de los Estados Unidos. Hablando de seguridad, es imposible no mencionar el Consejo de la ONU, la reforma del Consejo de la Seguridad de la ONU. Rusia está trabajando para que la composición del Consejo de la ONU esté en realidad histórica que surgió tras la finalización del proceso de descolonización. Centros de crecimiento en América Latina, en Asia, en África, merecen que se aumente su presentación en Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora 15 miembros, ¿verdad? 5 permanentes, 10 no permanentes. Pero si vemos la lista de estos países, 6 de ellos representan el punto de vista occidental. ¿Es justo? Pues un poco hay que pensar esto. Y al mismo tiempo, los países en desarrollo, según su poder económico y estratégico, están insuficientemente representados en el Consejo de Seguridad de la ONU, y Rusia quiere espacio, más espacio para América Latina, para África y para Asia. Quinto criterio para multilateralismo: orden mundial más justo. La reforma de la arquitectura gobernanza global debe tener en cuenta el papel central de la ONU en el sistema de las relaciones internacionales. Y la Carta de las Naciones Unidas y de Derecho Internacional no deberían ser reemplazados por algunas reglas especiales. Le voy a dar un ejemplo. La semana pasada, en 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que ahora está sucediendo en Nueva York, todos los países votaron por un acto de futuro. Es un documento, un marco estratégico para todos los países y todos los miembros de la ONU. Y yo escuché la palabra de mi canciller, Sergei Lavrov, en el marco de las reuniones de los cancilleres de G20, que organizaron también en Nueva York. Y él dijo, ¿verdad?, que cuando hablaban del proyecto de este documento, no había ni una sola ronda de negociaciones con la participación de todas las delegaciones. ¿Cómo es posible, señores? Ustedes están hablando de los acuerdos para toda la
coordinar con los países, pero no organizaron ninguna sola ronda para negociar con todas las delegaciones. Y además, hace 2 años, ¿verdad?, ellos acordaron que este concepto sería aprobado por un consenso. Y esta situación, la palabra directa de mi canciller no tiene precedente. Otro criterio de multilateralismo: cambios en la esfera internacional mundial de finanzas. Han logrado avances significativos en el campo de desdolarización del sistema financiero y económico internacional. Les voy a dar otro ejemplo. La proporción de monedas nacionales en los acuerdos de Rusia con los países de la Organización de Cooperación Shanghái y de la Unión Económica Eurasiática ya ha superado el 90%. Prácticamente han desdolarizado todos los intercambios financieros. Y la proporción del dólar en la estructura de pago de los miembros de los BRICS ahora está debajo del 29%. Por nuestra parte, estamos promoviendo el lanzamiento de un mecanismo independiente de pagos y cobros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y otro tema muy importante y prometedor que está desarrollando ahora es una plataforma unificada para los pagos en monedas digitales nacionales a través de los miembros BRICS. Rusia defiende que las economías en desarrollo reciban porcentajes de votos proporcionales a su peso económico en el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Ningún accionista en el Fondo Monetario Internacional, incluso los Estados Unidos, debería poder bloquear decisiones colectivas. Y hay que introducir estas reformas. Séptimo criterio de multilateralismo es el desarrollo de los países del sur global. Han hablado de ese tema. Y también es necesario garantizar que los países donantes cumplan sus compromisos de asignar 0.7% de PIB anualmente a la asistencia para el desarrollo. Y este compromiso han tomado hace 50 años y nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido. Así como 100.000 millones de dólares prometidos en financiamiento climático. Pero en este lugar están aumentando el apoyo financiero para apoyar a las guerras, a la violencia en Ucrania. ¿Verdad? Octavo criterio, la globalización justa. Es necesario restablecer el mecanismo de las soluciones de diferencias en la OMS. Lo bloquearon, la organización prácticamente no funciona como usted debe ser. Hay que corregirlo para apoyar el intercambio de los flujos de bienes, de inversiones, y esto asistiría al crecimiento de la economía global. Último, Mario, mi criterio, inclusividad. Porque esto debe incluir los miembros empresariales, ¿verdad?, los representantes empresariales, sociedad civil, otros actores gubernamentales y no gubernamentales. Porque las organizaciones que permiten, ¿verdad?, la diversidad de los miembros, actores no estatales, tendrán mucho más flexibilidad, mucho más ventajas sobre las organizaciones solo con la membresía fija y estricta. Una de las tareas más difíciles es desdibujar la línea roja entre membresía y asociación y ajustar la interacción con actores externos. Y ahora lo vemos como lo inventan estos mecanismos, ¿verdad?, diferentes, más flexibles, más sostenibles en el marco de BRICS Plus. Este año Rusia preside en BRICS Plus, en Kazán habrá un foro, un cumbre de los líderes, y esperamos que la delegación cubana también pueda participar en esta reunión. Conclusión. Un sistema multipolar no debe basarse en el miedo, sino en un equilibrio de intereses, normas generalmente aceptadas del derecho internacional y un diálogo mutuamente respetuoso entre diferentes civilizaciones, religiones y culturas. La transición hacia un nuevo orden global llevaría toda la época y no habrá ningún modo fácil. Es una tarea muy difícil, hay que prepararnos.
Y nuestro primer objetivo es lograr un verdadero multilateralismo que es la principal garantía de la estabilidad estratégica, la seguridad y una economía abierta y menos discriminatoria. Claramente no es la solución para todos los tiempos y en futuro comunidad internacional debería buscar las soluciones productivas al problema de la gobernanza global. Sin embargo, esta puede ser la mejor opción para la humanidad que podemos esperar en un futuro próximo. Con este les agradezco mucho por su atención. Cualquier pregunta, comentario, estoy abierta y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos la presentación que ha hecho nuestra estimada amiga Larissa. Nos quedan 30 minutos, así que todo está calculado. Y le damos la palabra al director que la pidió. ¿Quién quiere hablar? María y Lulu. Voy a referirme rápido a tres temas. Primero, enmendar algo que hice mal al inicio cuando me refería a los que estaban presentes. No mencioné por su nombre a un ícono de la diplomacia cubana, para los estudiantes extranjeros que no conocen, incluso los estudiantes cubanos que no han tenido la oportunidad de conversar con él, aprovechen para hacer las preguntas en intermedio. Pero le agradecemos porque además nos acompaña en el panel 65 años de política exterior cubana, la influencia de Fidel, que va a ser en el Centro Fidel Castro el día 7. El día 2. Me leo la programación todos los días, me equivoco. En segundo lugar, sobre lo que decía Larissa ahora, invitar a todos los que están acá a acceder a los videos del evento de lectura de Primakov, que es un evento académico que organiza el Instituto IMEMO y la Cancillería de Lusa todos los años, con participación internacional, pero desde el punto de vista de la teoría y también los conceptos que se han estado hablando aquí, ellos tienen un sitio donde están todas las intervenciones de los paneles, y creo que eso enriquece porque hay algunos de los elementos que planteaba Larissa. Y lo tercero, muy rápido, en la presentación que hacía Aise, que lo tocó de pasar, normalmente hablamos del sur global como un tema de diplomacia y de política exterior. Si lo hablamos en términos de relaciones internacionales, casi siempre nos falta una visión que es, él lo dijo de pasada, lo dijo muy rápido, que dentro del norte global hay un sur. Muchas veces en las relaciones internacionales, y países que tienen una visión estratégica de relaciones internacionales, a veces falta la visión a lo interno de otros países. Claramente en Estados Unidos hay un 50% del electorado que no participa en las elecciones porque da lo mismo el resultado, y si algún día vendría algún cambio dentro de ese sistema, vamos a venir de esas fuerzas internas, lo que ha pasado en la Unión Europea. Yo diría que en la Unión Europea en los últimos 2 años el sur del norte de la Unión Europea ha crecido tremendamente con motivo de la situación económica, el apoyo que han dado a la locura de la expansión de los planes hacia el este. Entonces, repito que muchas veces en la visión del gobierno vemos esos países como un todo, y sin embargo cuando hablamos de relaciones internacionales, donde sí participa esta sociedad civil, nos falta esa sensibilidad. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, Panelo Magaña. Damos la palabra a la doctora Voy a ser breve porque si no tiene fuera de Difícil. Yo felicito al panel, creo que todos son temas muy importantes que están intervinculados y un poco nos faltó ver esa intervinculación. Yo quería felicitar a Isa, mi amigo de siempre, tu ponencia siempre tan interesante. Es un tema muy debatible, como decía el director, que se va desde las relaciones internacionales, tendríamos que decir, ¿qué es el sur? India es el sur. India y China tienen los mismos intereses que puede tener Burundi. Entonces, no solo es el sur allá o acá, sino que en qué punto la capacidad de los países que están en desventaja, por eso yo decía que se relaciona con todo, no tiene que ver con la postura en el multilateralismo, en el orden mundial y las alianzas que se establecen, porque si los países en Medio Oriente
no se aliara con China en el BRICS y con Rusia o en la Organización de Cooperación de Shanghái, entonces no pudiéramos esperar que haya una transición en el multilateral. Por eso tiene que ver con el. Entonces, yo quisiera que siguieras estudiando y que me invitaras, porque es una cosa que me fascina, que es tan contradictorio. Y bueno, yo estudio 3 áreas que son del sur y tienen unas diferencias enormes. Ya terminé con lo primero que iba a decir. Lo segundo es sobre la ponencia de Rubí Rey, que me gustó mucho. Y yo quisiera decir que nosotros, en las relaciones internacionales, subestimamos el factor cultural histórico, porque esa comunidad de destino compartido es la visión china de siglos, lo que la han traído a la actualidad. Simplemente nosotros no lo entendemos. Los cubanos no lo entendemos y somos aliados. Y es igual que la grandeza de Rusia. Tampoco lo entendemos. No es que las relaciones sean culturales, es que la visión hacia las relaciones internacionales tiene diferencia con el mundo occidental y nosotros somos occidentales. La democracia, pero es que eso no tiene que ver, es verdad que siempre me emociona, no tiene, o sea, tiene que ver, pero a la vez hay que entender qué cosa es la fragilidad. Entonces cuando si el Jinping dice no, porque el destino compartido, y luego la gente que dice eso es mentira. Sí es verdad, porque hay que leerse la historia y las relaciones internacionales que existían en esa área antes de que nosotros existiéramos. Entonces, es otro tema que creo que debe seguirse y los invito a leer una tesis que yo tutorié de Bernal, especialista en China y traductor oficial de este país, que hizo una tesis de maestría sobre la política exterior china histórica y cómo se está adecuando a la realidad, que es muy interesante. Entonces, tú hablabas de problemas globales, voy a pasar por aquí así porque lo voy a mencionar lo demás. La verdad es que el medio ambiente tiene un corte horizontal con todos los problemas globales, porque mientras tú hablabas, yo no hablaba de lo que le iba a decir. Y todo eso se intervincula y creo que tiene que ser un tema estudiado porque nos afecta. Y por último, aquí me voy a detener menos, que tengo unas cosas que decir. Yo creo que si vamos a hablar del sistema internacional, tenemos que tener mucho cuidado al calificar el poder. ¿Qué cosa es el poder? Porque ella hablaba del sistema de People-Fari. ¿Y por qué es ese sistema multilateral? ¿Por qué es ese el que se establece? Porque ¿cuál es el poder que se impone? ¿Y por qué ahora es la transición? ¿Es porque el sur global? No, es porque China, Rusia y sus aliados están haciendo que entonces se dé algo que tú no mencionaste. Porque está la unipolaridad, la multipolaridad, pero está la transición intersistente. Que nos olvidamos de eso y yo les recomiendo que busquen un autor argentino, sur nuestro, que se llama Dala Negra, que define eso. Y en los periodos de transición intersistémica se dan estas cosas. O sea, las alianzas no son rígidas como en la bipolaridad. Entonces la pregunta a Arabia Saudita quiere la alianza con Estados Unidos, pero a la vez entonces está en una relación con China espectacular. Y no me voy a detener porque ustedes saben que yo me dedico a eso. Entonces, hay que tener en cuenta entonces no el poder per se, sino las áreas geopolíticas y la presencia y alianza de los más poderosos para entonces poder imponer o por lo menos llevar a que el orden económico, político e internacional vaya variando. Y yo quiero recordar a Fidel con estos cielos. Fidel era un teórico, pero no lo vamos a decir. Fidel hablaba de la cultura, Fidel habló de lo que es el capitalismo y Fidel en la bipolaridad, ¿tú sabes lo que decía? Nosotros mismos hemos llevado a un segundo plano la contradicción norte-sur, que era esencial y donde él desempeñó un papel fundamental, porque el sur tiene que aliarse en ese momento en la relación, en la contradicción socialismo-capitalismo, sobre todo el movimiento de países no alineados, después se fue en los 90, era un actor esencial y nosotros mismos lo descalificamos y se lograron muchas cosas en alianza con el sistema socialista que Fidel defendió en aquel, y usted debe recordarlo porque usted es protagónico de eso. Entonces creo que también el sitio en medio de todo esto, y me alegro mucho que hayan puesto dos paneles de Fidel, pues tengamos en cuenta que tenemos que abordar desde las relaciones internacionales y seguir la línea, porque hay más interrogantes que actores
es verdad que pasé, pero sí. No, para nada, doctora. Ha sido muy fructífero lo que usted ha planteado y además ha tocado puntos muy importantes que vamos a tener en cuenta, porque este equipo que usted ve aquí es un equipo que está investigando todo eso. Parte del equipo. Y si quiero aclarar, nosotros hemos tratado humildemente de presentar un primer acercamiento y no hablar de nuestros diplomáticos ni del comandante jefe. Dentro del proyecto está precisamente el pensamiento de Fidel Castro y el pensamiento de nuestros diplomáticos y nuestros académicos, sino hablar de los otros, de lo que están diciendo los otros. Esa es una segunda etapa. Entonces, por favor. Hay ya varios aspectos que se han tocado, pero con Aise yo había hablado, bueno, otro día estábamos hablando, precisamente en el tema este del sur global hubo y se empleó, lo recuerdo en la lucha contra el ALCA, que había que llamar a ese sur que existía en el norte a sumarse a esa empresa. Entonces, eso yo diría como recomendación, poner a las tres dimensiones que ustedes mencionaron, la dimensión clasista. ¿Por qué? Porque ahora todo es sur-norte y se ha vendido en la contradicción entre capital-trabajo, que sigue siendo el eje de las diferencias que existen en el mundo. En el sur global creo que además hay que ver, cuando se habla de lo geopolítico, que existe una contradicción importante y es el problema que los intereses geoeconómicos de una parte del sur global coinciden con lo que es ese mundo no occidental, pero la afinidad política sigue siendo con Estados Unidos. Entonces, esa es una contradicción con la que también hay que poner en el inventario de con relación a la multipolaridad. Tú decías, Mario, que no hay una bipolaridad. Cuando tú vas a ver el tránsito, porque estamos saliendo de un mundo unipolar, pero no sabemos a dónde vamos. Y en esa transición sistémica, intersistémica, tampoco sabemos si hay un paso por una bipolaridad 2.0 diferente a la que existió antes. Porque esta no es una guerra fría como la anterior, pero es guerra fría también. Se reproducen muchas características de la guerra fría y están presentes. Con relación al multipolarismo, al multilateralismo. El multilateralismo, ¿cuándo hemos tenido un multilateralismo ideal? Nunca, porque el multilateralismo que existió desde que se creó la ONU tenía visos de unipolarismo. Y lo que ha habido de nuevas cuestiones democráticas como el G20, que hay una mayor representación de países del sur y todo eso, en eso yo de verdad que en muchos eventos me fajo diciendo, ahí no estamos representados todos. Yo por tanto no me siento representada por G20 nada, aunque esté en lo del sur. ¿Qué cosa, qué tengo que ver yo con los problemas? Ahí cada cual va con sus intereses. Entonces, el multilateralismo que está proponiendo, del que se está hablando, creo que es un multilateralismo que involucre a todo el mundo, con independencia del peso económico y político que puedan tener. ¿Por qué? Porque precisamente el multilateralismo debiera estar en función de resolver los grandes problemas del mundo, y los mayores problemas del mundo no están en los grandes. Entonces, vamos a ir en otra cuestión. Hoy hay nuevas categorías que se empiezan a manejar en esto, yo diría que están en la línea del sur global, y creo que es en Rusia precisamente donde se está
que es la categoría de mayoría global. Creo que hay que pensar, hay que ponerle sustancia a todas estas categorías y ver y definir las cosas en su momento. Y creo que en las relaciones internacionales tenemos el deber de dar el enfoque norte-sur que no nos podemos desprender, el enfoque clasista y también el enfoque geopolítico que, como han caracterizado, está basado en asociaciones o alianzas de geometría variable, que quiere decir que son flexibles, o como le decían, multilateralismo modular, que nos ponemos de acuerdo en algo, pero no necesariamente estamos de acuerdo en todo. Ya. Muchas gracias. Damos la palabra a la Pastrana. Pastrana, solo les pido, tenemos 10 minutos nada más. Así que, ser conciso. Disculpa, Pastrana. Excelente debate. Y solo quería hacer dos anotaciones de precisión. El análisis de la unipolaridad falta el concepto básico de que cualquier unipolaridad es transitoria y no existe un espejismo que está suponiendo que solo hay una visión, y como tú bien señalaste, en esa unipolaridad, ¿dónde está el mundo desarrollado? ¿Dónde está? Igualito, siempre ha sido, es la visión imperial la que compone esa idea, y es muy importante ese concepto, porque hay muchas variantes de multipolaridad posibles que están en estos momentos evolucionando, y en esa época de transición hay que estar muy atentos a cuáles son todas esas alternativas. Ese es un aspecto que quería señalar. El otro es el tema medio ambiente. El concepto medio ambiente es un concepto que, si vamos a ver desde el punto de vista de nuestro principal teórico, como alguien ya dijo, Fidel, es un concepto que separa la humanidad del ambiente en que ella se desarrolla. Y Fidel dijo, hay una especie biológica en peligro de extinción, el hombre. Todo el concepto de medio ambiente ha evolucionado al concepto de sostenibilidad, porque o hay sostenibilidad o no hay civilización, no hay civilización humana. Dependerá de cada vida de la otra. En ese concepto hay que ver todo desde el punto de vista y cada vez más se hace así en todo aspecto. Salud, una salud. No se puede concebir la salud humana ajena de la salud, no solo del ambiente, sino de la salud animal, etc. La salud, una sola salud, una sola economía que tiene que ser sostenible, y eso debe guiar nuestras concepciones alrededor del tema medio ambiente, hacia lo que ha evolucionado las sucesivas acciones de los objetivos sostenibles, los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, el Pacto del Futuro, que tienen una visión molesta, no es política y no concibe esa multipolaridad de la que tiene que ser. Muchas gracias, Pastrana. Agradecido. ¿Me digas más uno, por favor? Giovanni, aquí de Ridley. Bueno, a ver, yo quisiera resumir con una idea, una cuestión que está y transcurre en todos los partidos de cada uno de las posiciones, y es, yo pienso, que el elemento civilizatorio, cultural dentro de la multipolaridad, un elemento que es el rescate de las identidades nacionales, regionales, y es precisamente muy interrelacionado con lo que decía la doctora de esa transición intersectorial, porque estamos hablando evidentemente de identidades como la identidad rusa, que han sido y que pretenden cada identidad de esa filosofía asiática que ha transcurrido desde siglos y que evidentemente va a marcar la política actual. Está marcando la política. No se puede dejar de lado esos elementos civilizatorios. Estamos hablando de la relación entre grandes
entes, grandes sistemas de las relaciones internacionales que embarcan eso. Y precisamente eso porque también lo que se trata de lograr esa multipolaridad, de ese multilateralismo, es logrando esa lucha con eso lo relacionado. ¿Quiénes son los más sufridos desde el punto de vista del extractivismo en el medio ambiente? Bien, eso es clarísimo, ¿verdad? Y ¿quiénes son los más sufridos desde el punto de vista de las acciones terroristas? ¿O quiénes son los llamados terroristas? Y eso viene relacionado con el ciberespacio, porque desde el ciberespacio nos llega ese colonialismo cibernético que nos bombardea constantemente y precisamente nos lleva a que el occidente es el bueno. Y entonces los árabes, los rusos, los chinos son los traficantes, ¿ya? Los rusos son los traficantes, todo lo malo que podamos tener. Entonces, va interrelacionado con el elemento del choque de civilizaciones, que en un momento se decía, pero ahora desde otra perspectiva. Yo pienso que ese el choque de civilizaciones es otra perspectiva. Pues nosotros somos occidentales, colonizados desde otra perspectiva, por supuesto. Pero nosotros somos colonizados por los occidentes en ese sentido. O sea, somos occidentales, pero somos el sur. Entonces, ¿cómo se entra eso de que eurocentristas y todo lo miramos hacia Europa? Y todo lo y dónde está Eurasia, dónde está Asia, dónde está China, no sé si lo bien. Pienso que es una visión necesaria de tener en cuenta porque hoy se mire en esa transición y en ese sentido también. Sí, alguien, alguna otra compañía. Sí, sí, sí. Ya intervino. Alguien que no hay. Sí, yo tomo la palabra, Vamos a dar la palabra a otro invitado que había, Alexander. Compañero. Es una situación totalmente encantadora que podemos reunirnos aquí para debatir los temas de interés. Y a mí me parece importante subrayar una cosa, que estamos hablando de una transición para el mundo multipolar. Y no tenemos que olvidar que el mundo era multipolar antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra. ¿Qué mundo era este mundo multipolar? Era un mundo libre de la guerra. Entonces, la cuestión más importante, tenemos que definir cómo vamos a construir un mundo multipolar, evitando esos riesgos. Y ahí hay varios elementos. Un compañero que hizo una presentación maravillosa sobre la China mencionó que dentro de ese concepto chinés hay un detalle del uso compartido de los recursos naturales. ¿Será que hay algunos países que no van a querer compartir sus recursos naturales así de esa forma? Entonces, lo más importante en nuestros estudios teóricos es buscar las vías de cómo vamos a construir una gobernanza tal vez global. Una gobernanza global es algo que, siendo prácticos, no se puede construir. Hay que buscarse los elementos que van a equilibrar de una u otra forma el mundo que estamos teniendo. Y a mí me parece interesante que el grupo científico estudie este elemento también. Gracias, Alexander. ¿Alguien más? Vamos a darle la palabra de nuevo a Marielena. Sí, sí, dale. Shock de civilización. Ojo, eso no tiene que ver con el factor cultural en la nación. Digo, la cultura hay que vincularla a la economía. Yo soy marxista, entonces eso es lo que quería decir. Estoy de acuerdo contigo, pero vos, por lo que digo, un momentito en el papel cultural que se debe desempeñar en la actualidad. Hay que verlo desde estos otros elementos que tienen que ver con la transición y con otra concepción de ordenamiento del mundo. No imponer ni cultura ni nada por el estilo ni que gaste estado de crisis. ¿Viste que fue un minuto? Sí, sí, lo estoy anotando. Llegaste a 53 segundos. Vamos a dar la última palabra a Aitse. Lo que voy a decir es, no es sencillo. Porque Los que me conocen, de que en política, primero no se puede ser eso sí. ingenuo. Y segundo, que no se debe mover según el estado de ánimo. El estado de ánimo. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Porque hay tantos criterios diferentes. Porque todos parten, la posición ideológica hoy está movida por estado de ánimo. Por estado de ánimo.
que incluso lo tienen los científicos, lo tienen los políticos, lo tienen los diplomáticos. Están muy por el Estado de ánimo. El mundo puede ser en el laboratorio que representa la computadora, la integración con el hombre, puede ser el mundo idílico como debería ser. ¿Cómo debería ser la Nación Unida? ¿Cómo debería ser su estructura? ¿Cómo debería ser el Consejo de Seguridad? ¿Cómo debería ser el SUB? ¿Cómo se reparten los recursos? ¿Cómo se va a ver la bilateralidad dentro de lo multilateral que lleva en sí el futuro compartido? Pero esas visiones parten de estado de ánimo y parten de posicionamiento. Esto que hace que Roulé describió es lo que dijo la colega, es y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que tener estado de ánimo es bueno, pero siempre partiendo del principio que lo que estoy planteando es totalmente hipotético. Es totalmente hipotético porque todas las estructuras que nosotros pretendemos, y ahí voy a detenerme ya, que nosotros pretendemos modificar, las estamos modificando con los mismos instrumentos que se crearon. Con los mismos instrumentos que se crearon. Y voy a referirme brevemente a lo que está pasando con el sistema financiero internacional y el problema de las monedas. Si nosotros nos remontamos al surgimiento del dinero, nos damos cuenta que es lo mismo que está pasando. Lo único que la espiral ascendente está en otro nivel, pero es lo mismo. Del intercambio de bienes, es lo mismo, es la naturalización de las relaciones vista a un nivel más alto. Por tanto, yo soy muy entusiasta en que hay que teorizar sobre estos conceptos. ¿Por qué razón? Para que, unido a nuestra posición política, nuestros amigos y nuestros enemigos nos entiendan. ¿Sí? Nos entiendan. Por tanto, el concepto en sí mismo no es lo importante es el argumento que se dé para definir. De lo contrario, si decimos, negamos el concepto, no nos van a entender. Pero sí nos pudieran entender si nosotros le damos sustancia al concepto, es decir, lo que es, en definitiva, la epistemología, nutriendo el concepto de modo tal que cuando se diga el contexto que sea, lleve una parte política, pero también lleve una parte de objetividad. Porque de lo contrario, nos quedamos en el deseo. Bueno, muchas gracias. Exactamente llegamos a las 45. Le agradezco al panel, a los compañeros que han intervenido. Fueron buenas intervenciones, todas muy buenas y todas con sustancia, que la vamos a tener en cuenta en el desarrollo de nuestra investigación. Agradecerle la presencia y las opiniones. Muchas gracias.